Hola, buenos días. Estamos en la sesión 13 de la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II y la clase pasada hablábamos de cómo el pecado fue desfigurando al hombre, cómo nos ha ido desfigurando a cada uno de nosotros y no nos permite ver la dignidad que tenemos, imagen y semejanza de Dios. Y reconocemos que nos estamos muriendo de hambre, ¿no? Que nos estamos muriendo de sed. Y que esa sed que tenemos la estamos tratando de llenar en la basura. Estamos tratando de buscar esa hambre de Dios, esa hambre de amor, en los lugares que no son adecuados y que nos siguen destruyendo. Entonces tenemos realmente que darnos cuenta de que tenemos que volver al Padre, como en esta imagen. Ya se ve la presentación, ¿verdad? Nada más que me tengo que regresar. Bueno, entonces el pecado causa en nosotros que haya una lucha, una batalla en nuestro corazón. San Pablo nos lo dice muy bien en la carta a los Romanos. Y dice, ¿no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Sumergidos en la muerte de Jesús. Por este bautismo, en su muerte, fuimos sepultados con Cristo. Así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó en Él, también compartiremos su resurrección. Y continúa diciendo, como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado en Cristo. O sea, nuestro pecado murió ahí con Cristo en la cruz. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces, ya no le debemos nada. O sea, nos quita la esclavitud del pecado. Hemos muerto al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. O sea, ya no se trata nada más de sabernos redimidos, sino de que estamos invitados a vivir con Él, a vivir en Él, a saber qué clase de vida nos está invitando, o sea, ser hombres y mujeres nuevos. Y continúa diciendo San Pablo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Y esta resurrección nos la comparte Jesús. Ya no moriremos más. Claro, tendremos una muerte física, pero nos espera la resurrección. Continúa diciendo San Pablo, así pues, si hay una muerte para el pecado que es para siempre, también hay un vivir que es vivir para Dios. ¿Qué significa vivir para Dios? Desde hoy no podemos esperar al cielo, porque Él murió para vencer el pecado, vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Ha muerto y no obedezcan sus deseos. No le entreguen sus miembros
que vendrían a ser como armas perversas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Díganme, ¿el hecho de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, nos autoriza a pecar? Claro que no, dice San Pablo. Si se entregan a alguien como esclavos sumisos, ya serán esclavos de aquel a quien obedecen. Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte, mientras que obedeciendo a la fe, alcanzarán una vida santa. O sea, nos está proponiendo dos caminos muy claros, ¿no? Que el pecado tenga la última palabra o que la resurrección de Cristo y con su gracia nos alcance para esa vida en santidad. Pero necesitamos tener fe, necesitamos saber que Cristo murió por nosotros. Entonces, este hombre histórico del que hablamos la clase pasada, con todas esas luchas, caído, ese hombre que de la triple concupiscencia, que todos estamos en esa, que el mundo nos jala, ¿no? Y estamos en ese tener, poder, placer, en este círculo de realmente un mundo materialista, utilitarista, que nos va destruyendo. La buena noticia de esta parte del hombre histórico es que Cristo vino al mundo para vencer el pecado. Y más adelante San Pablo en el capítulo 7 dice, ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. O sea, hay una ley natural, interna en el corazón de cada hombre, esa conciencia, ese corazón, el núcleo más íntimo de la persona humana, en donde está esa ley inscrita que nos dice, esto que estás haciendo no es bueno, esto que estás haciendo no está de acuerdo a tu dignidad, te aleja del plan que Dios tiene para ti, te aleja de tu plenitud, de ser lo que estás llamado a ser. Entonces dice, el hecho de que no estemos bajo la ley, sino la gracia que actúa en nosotros. Y San Pablo se da cuenta y dice, hago lo que no quiero. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir en mi carne. El querer está a mi alcance, el hacer el bien no. O sea, habla de esta lucha, ¿no? De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y nos pasa a todos, ¿no? De pronto nos enfrentamos con que estamos teniendo esos pensamientos de egoísmo, de soberbia, de sentirnos superiores a los demás, de juzgar. Y en realidad sabemos que esto nos está destruyendo y no hacemos el bien que queremos. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. O sea, estamos dejándonos dominar por el pecado. Ahí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. En mí, el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios. O sea, sabemos que la ley de Dios es buena,
pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu, y paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros. Y termina diciendo, infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y será que nos tenemos que liberar del cuerpo? ¿O será que este cuerpo tiene que ser ese templo del Espíritu Santo? ¿Y será que la ley la tenemos que poner en nuestro corazón para que realmente sea un lugar de cumplimiento? Entonces tenemos que darnos cuenta que ante esta debilidad, ante esta caída del pecado, Dios no se cansa de buscarnos, como en esta imagen tan bonita. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que no se cansa de buscarnos. Y toda la Biblia es esa historia de amor. Los profetas nos hablan de ese deseo de unión de Dios con su pueblo. Y en Isaías nos dice, porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará, y mi alianza de paz no se moverá. O sea, Dios hace esta alianza con el hombre desde la creación. Le da a Adán y Eva todo de sí, vivían en unión con él. Dios se daba completamente a Adán y Eva, pero hace una alianza con ellos. Y quiere hacer una alianza con cada uno de nosotros. Y si rompemos esa alianza y si ponemos en duda su amor y si desobedecemos, Él hace otra. Y si somos infieles, busca otro camino para llegar a nosotros, hasta llegar al límite de entregar su vida en la cruz, hasta la última gota de sangre. Y los profetas nos dicen cómo es que nos ama Dios. Nos ama con amor esponsal. Dios es el esposo enamorado de nosotros. En Oseas nos dice, por eso yo la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Yo la desposaré para siempre, te desposaré en la justicia y el derecho, en el amor y la misericordia. Te desposaré en la fidelidad y tú conocerás al Señor. Te seduciré. Como en esta imagen, ¿no? Vean el brazo, los brazos de esta mujer que se acerca al Señor, que están rotos, están llenos de grietas. ¿Se acuerdan en las sesiones pasadas cómo hablábamos de cómo el pecado nos desfigura y nosotros queremos aparentar estar intactos, pero solo el Señor, con su redención, nos puede sanar? Me fascina este cuadro, ¿no? Como es la sangre de Cristo que lava, que purifica. Y sigue diciendo en los profetas, tú me llamarás mi esposo. Como un joven se casa con una virgen, así te desposará el que te reconstruye. El Señor nos quiere reconstruir. Y como la esposa es la alegría de su esposo, así serás tú la alegría de tu Dios. Él nos purifica, nos reconstruye. ¿Y quién es el esposo? Los profetas están anunciando a Cristo, que es el esposo que se entrega a su iglesia en la cruz. Cristo nos reviste, nos purifica.
Y todo un Dios se hace pequeñito y frágil. Toma nuestra condición humana. El Verbo se ha hecho carne y une su naturaleza divina a la nuestra. Juan Pablo II dice que el cuerpo ha entrado por la puerta grande con la encarnación del Verbo. Y Cristo nos enseña a vivir, nos marca un camino. ¿Se imaginan esta frase que dicen los profetas? Serás tú la alegría de tu Dios. ¿Cómo tenemos que corresponder a ese amor para ser la alegría de nuestro Dios? Y con la redención nos da la gracia para que podamos ser lo que Él pensó para cada uno de nosotros. Pero la clave es la humildad. Ver a Cristo resucitado. Ver a Cristo en la cruz. O sea, Dios todopoderoso, el infinito, el omnipotente, el inabarcable, el invencible, muere en la cruz por nosotros. San Pablo en la carta a los Filipenses dice, se despojó de sí mismo y siendo de condición divina, tomó la condición de siervo. Se ha hecho hombre y se humilló a sí mismo. Dios se ha encarnado. ¿Y para qué? Para salvarnos, para morir por nosotros, para entregarnos hasta la última gota de sangre, que es el rescate. Y vino para enseñarnos a amar. Y nos dice el texto, ha venido para servir. Y podemos ver 1000 imágenes de la vida de Jesús, ¿no? Ha lavado nuestros pies, ha sufrido insultos, salivazos, para tomar nuestro pecado, nuestras luchas, nuestras heridas, nuestras tentaciones, nuestra vergüenza, nuestro miedo, nuestra desconfianza, para ponerla en la cruz. Y para llevar toda esa realidad de muerte al sepulcro, para luego invitarnos a salir del sepulcro, a salir a la luz, a resucitar en él. Y parece que todo esto es imposible para cada uno de nosotros, ¿no? Nos enfrentamos con que siempre estamos en esa lucha, siempre vamos, nos confesamos del mismo pecado. Parece imposible para el hombre. O sea, nuestras grandes debilidades, nuestras infidelidades, toda esta historia de tantas heridas, parece que no la podemos cambiar. Pero Él toma todo esto y nos hace hombres y mujeres nuevos. Pero nos pide entregárselo. Nos dice, ya pagué el precio. Ya pagué el precio en la cruz. Y nos da su Espíritu Santo. San Pablo también, a San Pablo le dice, te basta mi gracia. Mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Te basta mi gracia. Para todo esto que estamos viviendo, para este corazón que se siente solo algunas veces, te basta mi gracia, porque mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Luego dice, mejor pues me preciaré de mis debilidades para que me cubra la fuerza de Cristo. Ahí en las debilidades está Cristo cubriéndonos con su gracia. Y Él dice, he venido por los pecadores.
donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y continúa diciendo, por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo. Enfermedades, humillaciones, necesidades, preocupaciones, angustias. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte porque Cristo me ha dado su vida. La ha dado por cada uno de nosotros. Y la daría solo por ti que estás escuchando. Y nos da la gracia para vivir como hijos. Nos invita a la santidad. Pero tenemos que dejar que Él sea en nosotros. Que su gracia actúe. Hace algunos años empecé a dar unas pláticas a madres solteras en BIFAC. Y a esa casa llegaban mujeres rotas, mujeres tristes, también con mucho enojo. Y yo les daba una clase de espiritualidad a través del arte. No solo veíamos imágenes, sino que también pintábamos. Y tengo un taller, ¿no?, de esto que se llama espiritualidad a través del arte. Y estaba dándoles la clase, y había una mamá con un chiquito de 2 añitos. Ella había llegado otra vez a la casa porque estaba embarazada y siempre estaba como molesta, ¿no? Entonces, Pablito, su hijo, lloraba mucho y la mamá le decía, ya cállate, Pablito. Y Pablito seguía llorando. Ya cállate, Pablo. Entonces le dije a esta mamá, paré la clase y le dije, ¿qué crees que necesita Pablito? Y entonces, pues no le quedó de otra más que cargar a Pablito, pero bueno, el chiquito seguía llorando, ¿no? Entonces le dije, a veces estamos desesperados, nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, ¿no? Tristes, derrotados. Pero cuando ya no podemos, cuando sentimos esto ya llegó al límite, ya no puedo más, siempre podemos decirle a Jesús, Señor, tú sabes lo que estoy viviendo, conoces mi historia y ya no puedo. Ven tú a hacerlo en mí. Y le dije, ven, dile, le dije a esta mamá, ven y dile al Señor, no puedo amar de la manera en que tú quisieras que estuviera amando a mi hijo. Ven tú a hacerlo en mí. Señor, ven a amar a Pablito en mí. Ven a darle ese abrazo que necesita y que yo no puedo darle. Entonces esta mamá comenzó a abrazar a Pablito de otra forma. Empezó a abrazarlo con una ternura, realmente como mamá. Y Pablito se quedó acurrucado, no se durmió, fíjense, quedó acurrucado toda la hora que estuvimos en la sesión. Y esa mamá comenzó a disfrutar la cercanía de su hijo. Así el Señor nos invita. Cuando nosotros ya no podemos, le decimos, ven Señor a hacerlo en mí. Como la Virgen que le dijo, hágase en mí. La Virgen no sabía cómo es que iba a suceder todo esto que le planteaba el ángel, ¿no? Sin embargo, confió y dijo, hágase, sé tú en mí. Juan Pablo II, en Redemptor Hominis, dice, se trata de cada hombre, porque cada uno ha sido comprendido en el misterio de la redención.
y con cada uno se ha unido Cristo para siempre por medio de este misterio. Esa es la unión que quiere el Señor con nosotros. Él se entregó en la cruz por cada uno. Se entregó para siempre. Y en la redención, en esa entrega de Cristo por cada uno de nosotros, nos está diciendo, mira con cuánto amor te he amado. Mira lo que soy capaz de hacer por ti. Entrego mi vida. Me entrego completamente a ti. Cristo se une con nosotros como el esposo, como redentor. Da su vida. Y más aún, Cristo se entrega todos los días en la Eucaristía, que es la actualización de su entrega en la cruz. Ahí está su presencia real, entregándose en cada misa celebrada en cada rincón de la tierra, esperando que nos querramos unir con Él. Ser uno, como dice el Génesis, una sola carne. Así quiere ser con nosotros. Y toda su majestad se queda en un trocito de pan, se queda en el vino, para que lo podamos recibir y sea uno con nosotros. Y dice, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Juan Pablo II dice en una homilía, la Eucaristía es el sacramento de la alianza del cuerpo y sangre de Cristo, de la alianza que es eterna. Esta es la alianza que incluye a todos. Esta sangre llega a todos y a todos salva. ¿Y cuántas veces Jesús se queda esperando en la Eucaristía? Ahí está todos los días en la misa esperándonos para hacerse uno con nosotros. Y nos deja al Espíritu Santo para habitar en nosotros, para que seamos su templo, para que Él sea el que infunda en nosotros ese soplo de Dios, que nos dé su gracia para que todas nuestras acciones sean santas, inspiradas por Él. Cuánto amor, ¿no? O sea, ese es el hombre histórico, no el hombre del pecado, sino el hombre de la redención. Qué distinta imagen les quiso presentar la serpiente a Adán y Eva. La imagen de un Dios egoísta, de un Dios que los quería privar de ser como Él. Y es todo lo contrario. O sea, Cristo nos dice en la cruz que su amor es infinito, que quiere que seamos uno en Él. Pero nosotros seguimos en ese hombre histórico caído. Cristo nos dice en la cruz que ya no tenemos que escondernos, que ya no tenemos que avergonzarnos ni tener miedo, que Él nos ama, que conoce nuestro pecado y que quiere recuperarnos, quiere purificarnos, lavarnos, quiere que le entreguemos todo para que dejemos de vivir como esclavos. Y en la cruz nos enseña a amar con un amor total. Entrega hasta la última gota de sangre, se entrega por completo. Nos enseña a amar con un amor libre. Él dice, este es mi cuerpo, nadie me lo quita, yo lo entrego por ustedes. Nos enseña a amar con un amor fiel. Es un Dios de alianza,
que cumple sus promesas y que permanece. Nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y se da en la Eucaristía, y se da en los sacramentos. Se da por completo. Y nos dice, les conviene que yo me vaya, les dejaré al Paráclito, al Consolador, para que podamos corresponder a su amor. Nos da la gracia para poder corresponder a su amor. Y nos enseña que el amor siempre es fecundo. De su costado brotó agua y sangre. Y de su costado nació la iglesia. Y nos da los sacramentos que nos dan vida. Yo soy el pan de vida. Es ese pan que nos nutre. Es esa iglesia de la que tenemos que alimentarnos en los sacramentos, para que ahí nos vaya purificando, para que ahí nos vaya transfigurando en Él. Y Él sabe que tenemos esa sed. Él sabe que estamos hambrientos, que estamos diseñados para este banquete del que hablábamos, que estamos diseñados para un amor infinito, para el amor de Dios. Y quiere que dejemos de buscar ese amor en el poder, en el placer, en el tener, porque eso nos hace rotos, nos destruye, y quiere que descansemos en Él. Quiere que lleguemos a la fuente del amor. Entonces, después de ver el amor de Dios, ya no necesitamos esa ley, cumplir las reglas, sino que la ley la ponemos en nuestro corazón. Esto es el etos del que habla Juan Pablo II. Es adoptar todo esto que Cristo quiere darnos y ponerlo en el corazón. ¿Por qué? Porque nos sabemos profundamente amados, porque descansamos en Él. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Quiero terminar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por mostrarnos que en este hombre histórico, en esta lucha que tenemos cada uno de nosotros, estás ahí en la cruz, en la Eucaristía, entregando tu vida por nosotros, alimentándonos para que tu gracia sea la que nos sostenga, la que nos ayude a ser capaces de vivir como hijos de la luz. Es tu gracia la que nos impulsa para llegar a ser lo que estamos llamados a ser. Te pedimos que meditemos todo esto en nuestro corazón y que le pidamos al Señor su fuerza para poder ver esa gracia que nos quiere dar en los sacramentos, esa gracia que nos da en su redención, para ya no tener que vivir en esta lucha, para ya no tener que tener este corazón en continua batalla, sino descansar en ti, Señor. Pues nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.